puntualmente en la cita. Los felicito a todos ustedes que estuvieron puntuales en la cita. Como siempre digo, todo lo que pase en estos 3 días aquí es un reflejo de nuestra vida afuera. Entonces, permítanse ser aquí, permítanse ser en su vida diaria y reflejen eso que realmente ustedes son en esta experiencia. Aquí no hay bueno ni malo, ni mejor ni peor, aquí todo se va a valer porque precisamente para eso estamos aquí, para ser creativos e innovar. Mucho de lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Perdón, Robert, te levanta la mano. Tesalia Alonso. Gracias, adelante, Tesalia. Hola, gracias. Muy buen día. ¿Me escuchan? Claro que sí. No sé por qué extraña razón no puedo encender la cámara, pero voy a hablar. La expectativa siempre es de aprender algo nuevo y surgen nuevas cuestiones, nuevas situaciones, porque entras a algo nuevo. Y sobre todo también siendo gente que trabajamos en un medio de comunicación, es importante tener siempre la creatividad para poderlo mostrar a nuestro público. Entonces, creo que siempre debemos aprender algo nuevo y esa es la expectativa, conocer más y más sobre los temas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra manita por ahí, ¿verdad, Marta? Y Marta María Valdit. Gracias, Marta. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Marta María, conductora del programa de música mexicana Los Colores de mi Tierra, y siempre me he considerado una persona muy creativa. O sea, todo el tiempo estoy y hacemos esto y hacemos el otro y le ponemos y le quitamos, y de una manera como muy natural. Entonces me encantó el tema para tener como más estrategias, como pues más idea de dónde puedo obtener información o cómo la puedo plasmar para mejorar mi trabajo como conductora, porque es muy importante llegar a todas las áreas que el público está esperando. Hay gente visual, hay gente auditiva, hay gente kinestésica, hay gente, o sea, cada quien tiene una personalidad diferente. Entonces, yo me acuerdo, a mí me fascina cambiarme de peinados, por ejemplo. Me acuerdo que cuando estaba el programa de Verónica Castro de La Movida y todos los programas nocturnos que ella hizo, yo pues como niña y que me encantaba ver los vestidos y los peinados y cómo la maquillaban y todo, era para mí algo importante. A lo mejor no me importaba tanto el artista, pero era tema de conversación cómo se veía, cómo se maquillaba, cómo se peinaba. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante para mí. Otra, los contenidos. Tengo contenidos escritos, ya ahora se mete uno a internet y buscas información, pero hay más cosas que de donde podemos obtener información, y me gustaría como que aprender y luego canalizar esa información para ofrecérsela al público de una manera pues digerida, divertida, alegre. Excelente, Marta, muchas felicidades y muchas gracias por tu comentario. Pues creo que vamos a cumplir tus expectativas y deseo que las superemos, porque no solamente vamos a ver temas técnicos. Yo creo que ustedes ya han estado viendo algunos temas que tienen que ver con el enfoque televisivo. A mí me interesa mucho que como personas, como seres humanos, desarrollemos también la parte interior, porque una vez que desarrollamos y recordamos todo esto que yo les decía, de todo ese potencial que hay como seres humanos, nos van a venir las ideas en automático. Es como una consecuencia de, ¿no? Entonces, normalmente la base para los cursos y talleres que yo comparto tiene mucho que ver con el tema, primero, el humano, y ahí desprendemos en temas ya, digamos, más técnicos y más especializados, porque en consecuencia se facilitan. Muchas gracias por tu opinión. Y sí, de entrada quiero compartirles que hoy vamos a estar viendo temas que tienen que ver mucho con algunas situaciones que cada uno tendremos nuestra opinión, nuestro punto de vista, y es precisamente el gran reto de ser creativos e innovar con la información, porque pues habrá quien tengamos un punto de vista distinto a los demás, y efectivamente así es. Cada uno estamos configurados de manera distinta, y la información, todo ese input que tenemos, pues lo procesamos diferente, y eso se vale.
La situación es cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos y cuál es el producto final con eso. Entonces, vamos a tocar temas que tienen que ver con lo que consideramos divino, lo que consideramos espiritual, lo que consideramos esotérico, lo que consideramos sublime y por supuesto lo que consideramos como humano. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes procese la información como lo considere más apropiado, respetando la visión de cada uno de ustedes. Este evidentemente no es un curso que tenga que ver con la parte religiosa ni la parte necesariamente espiritual, sino más bien con el tema humano. Y para recordar nuestra humanidad, pues tenemos que ver parte de la historia, parte de cómo hemos sido configurados y creados, cuál es nuestro propósito de vida, nuestra función aquí, en este plano, y de ahí partir para potenciar esa creatividad y eso que hay ya dentro de nosotros. Entonces, bueno, pues yendo a los principios, esto lo conocemos desde que somos pequeños, que pues la creatividad existe desde el origen de la vida. Se habla de un génesis, de una creación, en donde pues hay todo un proceso. Y así nosotros también, a través de un proceso, vamos conceptualizando. Ocasionalmente decimos, de repente me llegó una idea. Bueno, ese de repente, créanme, es un proceso. Ese de repente está formado de partes. Y llega, como dicen, la gota que derrama el vaso y viene la idea, o ese destapar la botella de champaña en donde llega una idea genial, una idea innovadora. Bueno, pues todo eso tuvo que ver con un proceso en donde tal vez nuestro nivel de conciencia va evolucionando, en donde evidentemente nos hemos preparado profesionalmente para contar con todas las bases para crear e innovar, con nuestro entorno, nuestra historia, etcétera. Entonces, así como existe esta historia de la creación, también nosotros vamos formando historias a través de las cuales generamos esa creatividad, esa creación. Dice, la creatividad es la relación entre el ser humano y los misterios de la inspiración, porque ocasionalmente tomamos como un misterio eso que nos viene, esas ideas, ¿no?, intempestivas. Bueno, pues esos misterios vamos a irlos develando poco a poco, y si algo les hace sentido, pues intégrenlo, y si no les hace sentido, no se preocupen, no pasa nada, es información que simplemente está por ahí y que yo recabé para que tengamos contextos, ¿no? La creatividad, pues evidentemente existe desde la antigüedad, solo que pues hemos ido evolucionando con esa idea de la creatividad. Fíjense, cuando los griegos y los romanos, se decía que la creatividad tenía mucho que ver con la parte divina. Es más, como si los dioses eligieran a esa persona que se iba a inspirar y a crear. Entonces, pues le daban todo el valor a la parte divina y no tanto a la persona. La persona era como si fuera un recipiente vacío, el cual recibía esa inspiración divina, y entonces era cuando creaba. Pero bueno, pues de alguna otra manera, si fracasaba esa creación, bueno, pues yo me deslindaba, no tomaba tanto responsabilidad, porque decía, bueno, pues fue una idea divina, no fue propiamente una idea mía, ¿verdad? Entonces llegaba a ser potencialmente muy cómoda esa idea. Imagínense, hablaban en la mitología, de diosas o musas que tenían que ver con todo el tema de la creatividad. Dicen que Zeus se enamoró de la diosa de la memoria, Mnemosyne, y de ahí pues engendraron a nueve musas. En la mitología griega se habla de Aglaé o Aglae, que era la musa la diosa del poder creativo. Desde entonces había mucho fundamento que tenía que ver con lo divino, pero luego todo esto fue evolucionando. Evidentemente, cuando llega la época medieval del Renacimiento, pues ya propiamente esto era una polaridad, se iban a que pues la persona era la que tenía propiamente ese valor, la persona era el creador, y esto ahora pues tenía más peso hacia la persona. Cuando
al principio le daban mucho valor a la parte divina, pues ahora era la persona la que tenía la carga, ¿no? Entonces, esa carga pues, era una responsabilidad y el mismo creador ocasionalmente incluso negaba su propia obra, a veces no firmaban sus obras por ese peso, por esa responsabilidad. Luego fue esto evolucionando a la edad moderna y hoy creo que somos muy agraciados de que ya manejamos un balance en este sentido, porque ya hablamos de coautoría, ya tenemos un concepto humanístico que nos permite tomar responsabilidad en la creación, pero también reconocemos que puede haber algo divino en ello, entonces ya es un tema creativo en donde participamos más de una parte, ¿no? Entonces, hay incluso una teoría de este cerebro en donde la parte derecha pues es un cerebro más creativo, más artístico, y la parte izquierda es un cerebro que tiene como más razonamiento, ¿no? Entonces empezamos a analizar un poquito más las cosas y llegamos incluso a poder conocernos un poco más de cómo es que funcionamos. Y esto sería más o menos así, en la historia, en una línea de vida, pues teníamos la parte de la creatividad con la parte inspiracional divina, abajo la parte de la persona, y ahorita estaríamos en esta etapa media en donde somos realmente co-creadores. Es importante que esto lo lleguemos a ver así porque nos permite tomar responsabilidad en esta creación. Hay una persona, Brian Tracy, les voy a ir compartiendo muchas referencias de personas que tienen que ver con todo el tema creativo, incluso de libros. Toda esta información está tomada de casos de la vida real, entonces van a poder tener más referencia de todo esto. Brian Tracy llegó a escribir un libro que dice, si lo crees, lo creas. Dicen que una vez que nosotros creemos en algo, cuando lo conceptualizamos, eso ya existe en alguna parte del universo y solamente es un tema de traerlo en tiempo y forma, ¿no? Dicen también que los tiempos para el universo no existen, que el tiempo es siempre el presente, y los tiempos también hablamos de que siempre son perfectos para cuando las cosas se dan. Entonces, pues hay una frase muy linda que dice, la paciencia infinita produce resultados inmediatos, porque efectivamente las cosas llegan en su momento. Y si lo crees, lo creas. Eso va a llegar en el momento oportuno, eso que tú crees, esa creación, va a llegar en el momento ideal. Y yo creo que ya les ha ocurrido experiencias de este tipo. ¿Tú cómo creas desde el rol humano y profesional? ¿Creas en ese balance de co-creación? ¿Creas sintiéndote que tú eres el elemento principal o creas reconociendo que la parte divina sería la inspiración única? Bueno, pues esta reflexión los invito a que la tomen y vean desde dónde creo yo, desde qué responsabilidad, desde qué posición, cómo me siento yo al crear. Es importante que hagamos este tipo de reflexiones para incentivar ese poder creativo. Y si ya hice digamos, una remembranza de cómo he creado históricamente, ¿qué les parece si nos diéramos más oportunidades para ver formas distintas de crear, ¿no? Porque hay una infinidad en el coaching. Ocasionalmente nos dicen, oye, es que normalmente sigo este camino y tengo esta brecha. Bueno, pues damos precisamente opciones distintas para que las personas puedan crear desde posiciones distintas y caminen esa brecha para llegar al objetivo. Asimismo, nosotros hoy podemos tomar decisiones para ver formas distintas de crear, abrirnos a la información. Se vale ser escépticos, pero ¿y si ponemos a prueba una nueva forma de crear? Tal vez nos funcione. Y si aprendemos nuevas formas de crear, tal vez
nos funcione. La invitación es que abramos la mente, que seamos creativos en estos materiales que vamos a estar compartiendo y tomemos ejemplos, por ejemplo, como el caso de Steve Jobs, ¿no? Que es un caso que no sé si muchos conozcan, pero el éxito de Steve Jobs cuando él iniciaba no era un tema netamente tecnológico, no era un tema que él tuviera en la mente per se una computadora. Él, por temas personales, tuvo que dejar la universidad y estudió caligrafía. Algo en ese entonces le decía que la caligrafía, pues para él, podía ser un medio de vida en ese momento. Pues resulta que eso que él estudió fue lo que le inspiró para marcar diferencia en un tema tecnológico cuando las computadoras nacían allá por el 84. Él potenció las funciones de la Macintosh a través de fonts, a través de tipografía que resaltaba las capacidades del equipo. Ya no había competencia con una máquina que usara procesadores Intel o aplicaciones de Microsoft, etcétera, siendo que ya las personas que eran muy visuales, las personas que iban a hacer desarrollo de aplicaciones de imágenes, pues ya estaban muy orientadas hacia lo que era Apple y hasta la fecha, aunque se han hecho intentos en la competencia por equiparar, pues mucha gente que se dedica a la creatividad y la innovación, al diseño gráfico, etcétera, pues muchos utilizan soluciones de Apple para esto que realmente funcionan bastante bien. Seamos como Steve Jobs, veamos cuáles son todo eso ese acervo cultural que hemos venido aprendiendo y potenciémoslo, utilicémoslo para tal vez generar ventajas competitivas en nuestra parte profesional, nuestra parte creativa. ¿Qué pudiéramos hablar de Albert Einstein en el tema creativo? Bueno, pues yo creo que es un ejemplo, ¿no? Él tenía muchas frases relacionadas con esto y podemos encontrar en ellos, fíjense, un balance que tiene que ver precisamente con la parte del conocimiento, pero también con la parte imaginativa. Estas personas que eran muy científicas también reconocían que había algo más allá de la comprensión, más allá del entendimiento, más allá del raciocinio que nos impulsaba, que nos motivaba, que nos inspiraba, que nos conectaba. Esos momentos en los que descargamos información valiosa y en un momento, estoy cierto que también les ha pasado a ustedes, que crean algo que posteriormente dicen, ¿en qué momento me vino esa inspiración? ¿En qué momento lo redacté? ¿En qué momento lo diseñé? Son momentos muy especiales, muy particulares, que también han tenido personas como Albert Einstein y todos estos creadores universales que tenemos en la historia, todos estos inventos que reconocemos como realmente muy creativos, muy inventivos. Decía Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, imagínense. Ya le da un toque de diversión a la inteligencia. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. La lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva a cualquier otra parte. Y en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Imagínense, es como para analizar estas frases y darnos cuenta que ese balance es importante y por eso estamos tocando esos temas, porque espero que en estos 3 días logremos un balance de este tipo. Siguiendo con todo este sustento que existe en todo esto que nos rodea y que nos impulsa a ser creativos, que nos permite crear, imagínense, se habla de 7 leyes del universo. Se dice que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades, tanto en el plano humano, en el plano terrenal, como en el plano espiritual. Tal vez no conozcamos de estas 7 leyes del universo. Alguien habla de más leyes, ¿no? Deepak Chopra habla también de 7 leyes muy parecidas a estas leyes que habla un libro que se llama
el Kybalión, que a mí me hace mucho sentido y me permite tomar responsabilidad de mi vida como ser humano. Y una de estas 7 leyes habla de la ley de género, y esa ley de género precisamente habla de la generación, de la creación. Nosotros vemos el género como hombre, mujer, masculino, femenino. Bueno, pues esa energía masculina y femenina resulta que se unen para crear, así como sucede con un bebé, así sucede con estas creaciones que tenemos, esas combinaciones de energía masculina y femenina. Les habrá pasado que ocasionalmente sienten un impulso como muy terrenal para crear algo. Bueno, pues ahí está la parte muy masculina, y por otro lado la parte inspiracional, la parte romántica, en donde se unen y crean esa maravilla, ¿no? Como decía Marta, tal vez en un programa de esos que vaya a tener ella por ahí, llega ese momento inspiracional en donde se unen estas energías y sale algo maravilloso, en donde luego ella observa el programa que grabó, y dice, caray, ¿en qué momento nos llegamos a sorprender de nosotros mismos con esa parte creativa que realmente hay dentro de nosotros? Bueno, pues así como está esta ley, todas las demás leyes juegan, ¿no? Esa ley dice que el universo es mental. Bueno, pues en nuestra mente estamos constantemente creando. Se dice que esa mente creó el universo. Imagínense, hay una ley de polaridad en donde está esa parte masculina y femenina. Hay una ley de causa y efecto en donde eso que creamos hay una causa para crear y un efecto que es lo creado. Entonces, todo esto está relacionado y existe. Y si nosotros, hay un taller que por ahí comparto yo que se llama El Juego de la Vida y cómo jugarlo, y tiene que ver con estas leyes. Yo les digo, pues imagínense si las conocemos y hacemos que estas leyes jueguen a nuestro favor, pues sería muy positivo. Nos pueden ayudar. Nada se pierde con intentarlo, ¿no? Más fundamentos de la creación, más fundamentos que existen en la historia. Se habla de este Big Bang, en donde se creó el universo, se creó todo esto que nos rodea, todo esto que somos. Por ello, lo importante de conocerlo y darnos la oportunidad de explorar la posibilidad de que haya existido. A mí me gusta mucho el concepto del Big Bang desde la parte espiritual, porque habla de precisamente esa energía masculina que llenó una vasija que era la energía femenina, que compartió su luz con esa vasija, y la vasija en su pena, digamos, en su deseo también por ser como la luz, por compartir y no solo recibir, se restringe, explota en pedacitos, y esos pedacitos son chispas de luz, son chispas divinas que somos nosotros hoy día. Por eso se dice también que somos hechos a imagen y semejanza de la creación, porque hay mucho de ello en nosotros, y si fuimos creados, pues nosotros somos también creadores. Y es importante que no lo creamos, es importante que sepamos que efectivamente esto es un estuche, esto es, dice una amiga, es el cuerpo de utilería con fecha de caducidad, pero realmente lo que somos excede este estuche, excede, porque hay mucho más allá. Imagínense lo limitante que sería pensar que solo somos esto que estamos viendo. Sería como, ¿y qué más? Bueno, pues sí hay mucho, mucho más que excede esto. Conozcámonos y veamos esa capacidad que tenemos, que hay más allá, que excede de lo que tenemos esa capacidad de observar. Realmente hay mucho, mucho más. Abrámonos a esta posibilidad y tal vez nos haga algo de sentido. Fíjense, a mí me tocó estudiar informática, entonces tengo una visión muy, muy tecnológica de las cosas, y cuando profundicé en el tema humano, que es la verdad lo que me apasiona, veo una analogía que yo creo que ustedes también son capaces de observar, una analogía muy importante entre lo que es la parte, este universo que nos rodea, y lo que es el Internet, ¿no? Les habrá pasado que hacen una búsqueda de algo en Google y les empieza a aparecer por todos lados, ¿no? Por estas cookies que
que se bajan en la computadora y que de alguna manera la red ya sabe cuáles son tus intereses y empieza a enviar información y más de eso. Bueno, pues así ocasionalmente nos sucede en la vida diaria. Alguna ocasión pensé en comprar un coche, ya tenía yo la configuración del coche con la marca, el modelo, el color, y empecé a ver ese coche por todos lados. Algo sucede en esa, digamos, en ese enfoque que tenemos, en qué estamos interesados, en qué estamos poniendo nuestra energía, para que precisamente también esto que nos rodea empiece a mostrarnos esa información. Si vemos, por ejemplo, en temas de filosofías que tienen que ver con la parte espiritual, nos hablan de que existe un mundo que es el mundo físico del 1%. Imagínense que nosotros vivimos en un mundo del 1%, pero también existe un mundo del 99% en donde está todo lo potencialmente existente, todo eso que podríamos crear, todo eso que podríamos generar, de alguna manera ya existe, ya está ahí en ese mundo del 99%, un mundo espiritual. O sea, no tenemos que esforzarnos tal vez tanto en un tema, digamos, técnico, pero sí tal vez en un tema de conexión energética. Aquí lo interesante es que yo lo veo precisamente como el Internet. Y yo diría, bueno, pues, ¿qué tal si yo me conecto al Internet, que es ese mundo del 99%, hago la búsqueda y hago una descarga de esa información? Se llega a decir, a mí no me lo crean, pero se llega a decir que todas esas invenciones y todas esas creaciones de los grandes científicos ya existían. Aquel que en su momento descubrió el fuego, aquel que en su momento descubrió la rueda, la luz, la imprenta, todo esto que nos han enseñado desde la escuela, fue gente que tuvo esa capacidad de conectarse a ese mundo creativo del 99%, a ese Internet, y lo que hizo fue que tuvo las herramientas suficientes para hacer una descarga de la información. Hizo esa descarga, instaló el programa, lo integró y lo mostró. Imagínense qué maravilla que todos tenemos esa capacidad potencial de descargar todas esas creaciones que ya existen y aterrizarlas y mostrarlas, que eso es lo que al final buscamos, ¿no? No solamente tener esas inspiraciones y que queden en ideas, sino que realmente las podamos compartir, porque de lo que se trata también es de buscar beneficios para todos hasta a través de estas creaciones, ¿no? en muchos sentidos. Entonces, esta analogía podría tener mucho sentido en la forma en cómo trabaja esto. De un lado tenemos los procesadores, tenemos las computadoras, del otro lado tenemos nuestra mente creativa, esa mente que alimentamos, esa mente que nutrimos, esa mente que actualizamos. Las computadoras se actualizan constantemente con nuevos programas. Así nosotros nos estamos actualizando, estamos desaprendiendo, desinstalamos programas y estamos aprendiendo, instalamos nuevos programas. Y esa actualización nos permite conectarnos tal vez más rápido al Internet de la creación, más eficientemente, de una forma que el camino se haga más fácil, que la descarga sea más comprensible, tal vez, que se interprete más rápido la información, que la podamos procesar más rápido y que la podamos mostrar más rápido. En el caso de ustedes, por ejemplo, esta audiencia que es parte de TV Mexiquense, pues suena muy interesante, ¿les parece este concepto? Véanlo como una posibilidad, véanlo como algo que si les llega a hacer sentido podría funcionarles en su día a día. Pues más herramientas. Dice que somos creados a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, pues también somos creadores, ¿no? Y es parte de lo que les decía, somos un efecto de la causa, pero también somos causa de un efecto.
Y mañana vamos a profundizar mucho en lo que es una herramienta como esta, y es bien importante que conozcamos este tipo de leyes, este tipo de conceptos para poder tomar responsabilidad de todo aquello que vamos a crear, tomar responsabilidad de ese potencial que somos como seres creadores. Traigo muchos enfoques para que si a alguien no le hace sentido uno, le pueda hacer sentido otro, desde la parte científica hasta la parte más sublime, ¿de acuerdo? Ese es el reto precisamente de ser creativos. Alguna ocasión me tocó compartir un taller de biodescodificación, que es el origen emocional de las enfermedades. Una certificación fue en Puerto Vallarta. ¿Y cuál sería mi reto? Que me encuentro que al llegar al taller había desde chamanes hasta médicos. La información que yo compartí, todos esos materiales que yo tuve que ser creativo e innovador en esos 5 días de certificación, yo tenía que tocar el corazón desde el chamán hasta el corazón del científico, la mente del chamán, la mente del científico. Es el reto que tienen ustedes también con las audiencias. ¿Cómo cómo ser inclusivo para todos? Es un reto bastante interesante. Entonces, desde lo humano, es mucho más simple llegar a esa parte inclusiva, a esa parte empática, a esa parte que nos hace ponernos del otro lado de la pantalla y decir, creo que con esto puedo tocar tu corazón, con esto puedo tocar tu mente. Y vamos a profundizar mucho en esto. Por ello, estos materiales que con mucho cariño les comparto. Para los que conocen al respecto de los chakras, pues imagínense, tenemos un chakra creativo, aunque finalmente todos los chakras nos permiten expresarnos. Pero este en particular, el segundo chakra, tiene mucho que ver con la creatividad y es el que de alguna manera transmite nuestra energía hacia afuera. Pero imagínense que desde el tema de la expresión, que tiene que ver, esto lo hacen ustedes muy continuamente, expresarse a través de las palabras, a través de su voz. Por ejemplo, el chakra de la garganta, dicen que cuando este chakra está bloqueado, porque no expresamos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos decir, o por otro lado nos obligan a decir lo que no deseamos decir, se refleja en la garganta. Entonces, ocasionalmente hay personas que dicen, ay, es que traigo un dolor de garganta y normalmente lo achacamos a situaciones del exterior, ¿no? Pues vale la pena también explorar la posibilidad de permitirnos ser expresivos y ser creativos y ser innovadores para que todo salga a través de esa creación y no necesariamente el cuerpo lo exprese de otra manera a través tal vez de un tema de salud, ¿no? Entonces, saquemos todo eso que hay dentro de nosotros y permitámonos expresarnos, ser creativos, ser innovadores. Esa es otra visión que hay de la creatividad a través de los chakras. También se habla de un concepto, no sé si lo han escuchado. Evidentemente muchos hemos escuchado del karma. El karma yo lo veo como precisamente esa ley de causa y efecto, esa ley de boomerang de la cual hablan. Ese es como un saldo universal que tenemos, un saldo que puede considerarse a favor como en contra, y que finalmente pues llegamos al banco del universo y hacemos nuestros depósitos, ¿no? O cobramos, cualquiera de las dos se vale. Y no es necesariamente un castigo, sino que es más bien nuestra sabiduría en potencia, porque si logramos utilizar toda esa información que nos da una experiencia que consideramos como karmática, podríamos potencializar nuestra sabiduría a través de ello, a través del aprendizaje. En contraparte está algo que se llama también Dharma. Y el Dharma dice que en sánscrito es el propósito en la vida. Qué lindo poder descubrir nuestro propósito en la vida y disfrutarlo y fluir en ello. Fíjense lo que dice, qué bonito. Dice, la divinidad adopta la forma humana para cumplir un propósito.
Si ustedes ya tienen ese propósito de vida, lo están desarrollando en este momento. Entonces quiere decir que humanamente ustedes están cumpliendo un propósito divino. Eso, pues imagínense todo el poder que les da a ustedes como seres humanos. Creo que eso los puede motivar mucho si les llega a hacer sentido ese tipo de cosas. También el Dharma habla de un talento único, aunque somos muy parecidos como personas, como seres humanos, pues también somos únicos desde ciertos puntos de vista y uno tiene que ver con esta parte del talento. Y si lo observamos desde la parte amorosa, no desde la parte egoica, desde la parte perfecta, desde la parte divina, pues vamos a darnos cuenta que no es que seamos mejores o peores, sino que ese talento nos hace, nos identifica. Vamos a tener una identidad a través de ese talento. En el coaching le llamamos distinción, le llamamos distinguirnos. No quiere decir que seamos mejores o peores. Desde esa parte, etiquetarnos como mejores o peores, pues ya nos pone en desventaja. Más bien vamos a vernos de igual a igual, como todos, con las mismas capacidades, con el mismo potencial, capaces de dar resultados extraordinarios, pero desde nuestra posición, desde ese talento único que tenemos cada uno, muy especial. Identifiquen esos talentos. Hoy vamos a hablar un poquito más de la parte del talento. Pero fíjense algo importante, yo creo que todos deseamos ser abundantes desde esa parte. Yo lo etiqueto como, pues, abundantes espiritualmente, abundantes en relaciones armoniosas, abundantes financieramente, abundantes en tiempo de calidad, abundantes en salud, abundantes espiritualmente. Hay una serie de situaciones en las cuales a todos nos gustaría tener abundancia, pero sobre todo tener pues una rueda de la vida armoniosa. Imagínense tener que sacrificar salud para ser abundante financieramente, pues sería una lástima, ¿no? O nuestro tiempo de calidad, tener que sacrificarlo para ser abundantes financieramente, pues qué lindo sería, mejor tener todo, ¿no? Tener tiempo de calidad, tener abundancia financiera, tener salud y relaciones armoniosas. Pues eso es a lo que queremos llegar. Entonces, pues mucho de este balance se da a través precisamente de reconocer nuestro propósito de vida e implementarlo. Dice que evidentemente tenemos talentos únicos, pero también tenemos necesidades. Y cuando todo esto se unen nuestros talentos con nuestras necesidades y la expresión creativa, entonces se produce la chispa que crea la abundancia. Y todo esto tiene que ver con un tema de cómo se mueve la energía a nuestro alrededor. Evidentemente, esto no es solamente para nosotros. Lo más bonito es cuando nuestro éxito es parte del éxito de los demás y cuando el éxito de los demás nos da gusto y nos da placer. Cuando nosotros también hacemos parte de que las demás personas tengan éxito. Entonces, hay tres componentes básicos. Dice, uno es el descubrir el verdadero yo, que es una invitación importante el día de hoy. Descubramos ese verdadero yo para que realmente creemos desde ese verdadero yo, que somos expresión de un talento único, pero también que venimos a servir a la humanidad. Eso es básico. El servir nos va a permitir que sintamos yo creo que lo han sentido ustedes a veces, que esa piel se nos pone chinita cuando tenemos una idea y que sabemos que eso va a generar un servicio hacia los demás, que va a generar un placer hacia los demás. Nos sentimos llenos, nos sentimos agradecidos y eso es una medida básica para saber que estamos en ese camino del Dharma, que estamos en ese camino de nuestro propósito de vida. ¿De acuerdo? Pues fíjense, Julia B. Cameron, una escritora estadounidense, muy creativa ella, dice, la creatividad es nuestro regalo de Dios. Usar nuestra creatividad es nuestro regalo de regreso a Dios. Es decir, agradezco ese regalo que me dan, pero también, en contraparte,
hago que la divinidad se sienta agradecida porque acepto ese regalo y lo utilizo, lo potencio, porque a eso viene. Alguna vez, recuerdo cuando estaba en la carrera, un maestro nos hizo una pregunta que nadie supimos responder, pero me quedó tan grabada porque precisamente nadie tuvimos esa visión. Muchos nos íbamos por los temas propios de cada quien, pero él nos dijo, nos preguntó, ¿a qué vinimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Y cada quien, pues, expresó su manera de ver las cosas, hasta que al final él dijo, vinimos a crear. Y con el tiempo me hizo mucho sentido esto que nos compartió ese maestro. Efectivamente, creo que todo el tiempo estamos creando. De hecho, ahorita que ustedes tienen la amabilidad de escucharme, eh, y que pareciera que yo estoy hablando más que ustedes, estoy cierto que ustedes están llegando a tener un diálogo todavía mayor que el mío, porque están en su mente, de alguna manera tomando todos estos datos que yo les comparto y los están procesando y empiezan a acordarse y dicen, creo que sí, alguna vez yo escuché algo parecido, pues en algún libro, tuve la oportunidad de conocerlo, etcétera, ¿no? O sea, están ustedes dialogando y dialogando y dialogando constantemente. Pues mañana vamos a profundizar un poquito en ese diálogo, porque es bien importante observar y escucharnos cómo dialogamos con nosotros mismos y evidentemente también cómo dialogamos con los demás, desde la parte mental hasta la parte de expresión verbal, ¿no? Dice, hay una creencia negativa de que solamente los artistas crean, ¿no? Cuando realmente todos somos potenciales creadores. La raíz de la creatividad no es el cerebro, sino también tiene mucho que ver la parte del alma y el espíritu. No descartemos que evidentemente hay un tema de aprendizaje, de ese cerebro que tenemos de alguna manera, que es el que capta toda la información, la retiene y que nos permite tener esa inteligencia. Todo eso definitivamente va a permitir también que tomemos una base para crear, pero no es solo eso, o sea, eso es un tema que se potencia cuando realmente utilizamos nuestra parte del alma, nuestra parte del espíritu, cuando sabemos cuál es nuestro propósito de vida y lo utilizamos en consecuencia. También, no sé si han escuchado de un tipo que se llama Joe Vitale. Joe Vitale escribió este libro que se llama Mercadotecnia Espiritual y me trae muchos recuerdos este libro, yéndome más de 10 años atrás, cuando yo emprendí un negocio, abrí una cafetería allá en Monterrey, y pues yo en esa cafetería realmente tenía yo la intención de tocar mucho el tema humano. Incluso yo ponía mis libros ahí para que la gente que fuera a tomar el café leyera un libro, les daba la oportunidad de intercambiarlo. Si tú tienes un libro que ya leíste, tráelo, ponlo aquí, llévate uno. Hacíamos una serie de cosas que tenían que ver con el incentivo humano y espiritual. Y una vez estando ahí sentado, se me ocurrió que podría yo ayudar a asociaciones de niños en situaciones complicadas, ¿no? Entonces contacté a una asociación, ADANEC, se llamaba Asociación de Niños en Estado Crítico, y empecé a hacer algún tipo de campañas. Incluso llegué a pensar y dije, bueno, si me acercara a un equipo de fútbol, como Tigres, como Rayados, van a creer que en ese momento que yo estaba sentado fuera de mi cafetería, baja por las escaleras frente a mí una persona que identifiqué como un jugador de los Rayados, y en ese entonces me acerqué a él y me regaló una playera autografiada por los jugadores. Les digo que esto es como el internet, solamente hay que observar, hay que ser observadores de que los milagros existen y que somos partícipes de ellos, no perdernos de todo esto que nos rodea. Y rifé la playera, la rifé para ayudar a esta asociación,
¿Y saben cuántos boletos vendí? De 100 boletos que yo quería vender, vendí 5 boletos. A pesar de que yo en mi publicidad le ponía, es que es para una asociación de niños en estado crítico. Yo creía que con eso yo podía mover a la gente y que con esa publicidad que yo había hecho, la gente se iba a compadecer y iba a ser partícipe de mi proyecto. Pues con el tiempo me di cuenta de que no, y lo aprendí mucho en este libro. Tiene mucho que ver con la parte desde donde actuamos. ¿Actuamos desde el amor o actuamos desde el ego? Porque esa creación que yo hago, eso que ustedes hacen en su día con día y que muestran al auditorio, tiene la energía de ustedes, está grabado por ustedes, tiene su sello, tiene su firma energética. Aunque ustedes crean que tal vez hicieron algo y que pues quien lo muestra es quien está en pantalla y ustedes están detrás y que no tiene tal vez ese valor porque no están ustedes siendo parte de, pues créanme que sí. O sea, créanme que todo lo que ustedes hacen tras bambalinas, como llamamos, tiene un efecto muy importante. Es un trabajo de equipo, evidentemente quienes están atrás y quienes están al frente en la pantalla hacen ese trabajo para hacer llegar la información, pero la energía ahí está. Entonces, me di cuenta que yo estaba actuando desde el ego, que yo quería ponerme una estrellita, que yo quería en redes sociales pues sobresalir y que dijeran, mira qué bueno es este cuate. La verdad, cuando yo me di cuenta de ello y reconocí que no estaba actuando tanto desde el amor, sino desde el ego, las cosas empezaron de alguna manera a cambiar y mucho lo aprendí de esto. Entonces, esta frase que viene por aquí, la verdad no estoy seguro de quién es, ni siquiera estoy seguro si es una frase mía. Es una frase que constantemente comparto, porque a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿y esto que hice está bien? Y yo les digo, la verdad no sé. Oye, ¿y esto que hice está mal? Pues la verdad no sé. ¿Tú qué sientes? O sea, ahora que lo hiciste o que no lo hiciste, que lo dijiste o que no lo dijiste, que lo creaste o no lo creaste, ¿qué sientes? ¿Sientes paz? ¿Sientes inquietud? Ahí está la medida de realmente desde dónde hacemos las cosas. Cuando ustedes hagan una creación y sientan realmente esa emoción, sientan esa piel chinita, esa felicitación, esa gratitud de las personas, definitivamente estamos creando amorosamente, con toda esa energía de alta vibración que es parte nuestra. Cuando nos haga pensar esa creación, cuando lo observemos varias veces, cuando no estemos seguros, cuando no sintamos paz con ello, habría que analizarlo y tal vez darnos una segunda oportunidad para seguir creando, para hacer otro intento. No se pierde nada. Podemos crear tantas veces como nosotros queramos. Precisamente vinimos aquí para cometer errores y de esos errores pues aprender y cada vez potenciar las cosas, hacerlas de una forma que nos haga más sentido. Otra vez, no estamos hablando de mejor o peor. La medida no tiene que ver con el mejor o peor, sino con el cómo nos sentimos al respecto. ¿Cuál es la respuesta emocional? ¿Cuál es la respuesta que nosotros percibimos de las personas con respecto a esta creación? Ahí está la respuesta. Eso es mucho más valioso que un adjetivo de, pues está muy bien, u otra persona que diga, pues está muy mal, porque ¿cómo es posible que una misma creación tenga tantos puntos de vista? Vamos a enfocarnos un poquito más al tema emocional y de percepción. Entonces, ¿desde dónde hacemos las cosas y cómo nos sentimos? ¿En qué posición? ¿Desde el ego? ¿Desde el amor? ¿Cuál es nuestra posición? Esta pregunta clásica de toda la vida que tiene que ver con la creación. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué fue primero creado, el huevo o la gallina? Volvemos a los puntos de vista, fíjense, si nos fuéramos a un tema muy científico de la creación,
diríamos que con base a la teoría de la evolución de Darwin, pues el huevo fue primero que la gallina, porque la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal, ¿no? Con este tema de las evoluciones de la especie animal, cómo fueron cambiando los animales, pues hubo un momento en el que hubo un huevo del cual nació la primera gallina, ¿no? ¿Quién habrá puesto ese huevo? Esa es la gran duda que ahora nos invade. Ya no es la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, sino quién puso el huevo, dónde nació la primera gallina, ¿no? Estas son teorías. Pues bien, si nos fuéramos a la teoría que tiene que ver con lo divino, se dice que cuando Dios creó las creó a su plenitud. O sea, Él no creó cosas a medias, no creó cosas por nacer, sino que las creó plenas, creó al hombre, creó a los animales, pero como tales. Entonces, si nos vamos a una teoría divina, pues pensaríamos entonces que pues la gallina fue creada antes que el huevo, ¿no? Entonces, pues fíjense cómo hay diferentes formas de ver las cosas en cuanto a la creación. Es ahí esa disyuntiva, y yo diría que entonces el marcador es empate, ¿no? Y volvemos a donde mismo. Mañana nos seguiremos preguntando, ¿y entonces qué fue primero, el huevo o la gallina? Seamos creativos y desde nuestro potencial, pues respondamos esta pregunta. Cada quien tomará su posición creativa para responder, ¿no? Creo, ¿alguien tiene hasta aquí algún comentario? ¿Alguien quiere participar? Hagamos este espacio por si alguien quiere tener algún comentario o continuamos. Como quiera, al final vamos a dejar 10 minutos para preguntas, para dudas, para participación, pero siéntanse con toda la confianza que si alguien gusta hacer un comentario de lo que llevamos hasta este momento, adelante, por favor. Y si no, continuamos. Parece que nadie tiene manita. Entonces, continuamos y gracias por su atención. Bueno, pues dentro de lo que vamos a trabajar estos 3 días, como vamos a potenciar esa creatividad que hay en ustedes, también es conveniente que mitiguemos el tema de los miedos, de los temores, y que nos permitamos ser, ¿no? Esta frase se puso muy de moda hace algún tiempo, ¿no? Sin miedo al éxito, porque resulta que hasta el éxito pudiera llegar a darnos miedo. Esto de los miedos, es importante que sepamos que gran parte de los miedos que tenemos, de los temores que tenemos, llegan a ser imaginarios. Evidentemente hay temores que sí están presentes en este momento. Si yo veo a alguien con un cuchillo frente a mí, con un arma, alguien que intenta hacerme daño de alguna u otra manera, pues yo puedo llegar a sentir un temor, ¿no? Bajo las circunstancias que están en ese momento. Yo creo que los miedos son como la axila, ¿no? Dicen que la axila es un hueco virtual. Existe, no existe, existe, no existe. Así son los miedos. Todo el tiempo existen, no existen. Yo podría tener temor a tener un examen, pero si estudié, yo mitigo los temores de presentar ese examen y por el contrario, yo podría sentirme muy seguro de presentar el examen. Entonces, llegan a ser virtuales porque depende mucho el contexto en el cual nos encontremos en ese momento. Podríamos prepararnos para competir en un deporte y mitigar ese miedo. Fíjense cómo esos miedos realmente lo que generan, llegan a generar situaciones de salud. Los temores, cuando los cargamos mucho tiempo, llegan incluso a generarnos temas de accidentes. Por eso es muy conveniente que los temores que sentimos en cualquier momento, sepamos que podemos llegar a mitigarlos a través de ¿cómo? De una preparación, ya sea recabando información, aprendiendo, practicando, o haciendo temas más energéticos, espirituales, como meditaciones, como yoga, como conexiones, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales podemos trabajar para mitigar los miedos. Y los miedos, pues realmente
existen muchos tipos de miedo, ¿no? Fíjense, como en el presente, si llegamos a tener temores, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos ocasionalmente? Traemos información del pasado. Entonces, aquí tenemos, voy a poner el puntero láser, aquí tenemos, a ver, un momentito. Tenemos que hay información que traemos al presente y sentimos ese miedo de acuerdo a filtrar la información. Pero aquí sucede algo bien importante, que esos miedos también traemos la información al futuro. Y al traer esa información al futuro, generamos temores proyectados que en su mayoría, como se habrán dado cuenta, no llegan a cristalizarse. Y luego nos preguntamos y decimos, fíjate, yo tanto temor que tenía de la situación, ¿no? Vamos a ir a una entrevista de trabajo, vamos a tener un examen, como les decía, vamos a tener un reto profesional en cierto día a través de un proyecto, hacemos la presentación y luego nos damos cuenta y decimos, caray, estaba tan bien preparado yo para este reto que no sé en qué momento sentí temor, ¿no? Pude haber sentido más confianza. Entonces, pues filtremos esta información. Se vale que en el presente seamos cautos y filtremos muy bien aquella información que vamos a proyectar hacia el futuro. Y si acaso sentimos algún temor hacia el futuro, pues nos preparamos para ello y mitigamos todo eso que estamos proyectando para que ese miedo no se genere en el futuro. Si recuerdan esas caricaturas de Tom y Jerry, resulta que Tom, que era el gato, perseguía a Jerry. Jerry ocasionalmente salía de su ratonera, Tom lo veía y empezaba a corretearlo, pero lo primero que hacía Jerry era que regresaba a su ratonera a ponerse a salvo. Y nosotros ocasionalmente no hacemos eso. Permitimos que el gato nos esté correteando todo el tiempo en lugar de ponernos a salvo. Bueno, pues la invitación es ponernos a salvo a través precisamente de estos aprendizajes, de prepararnos, de ser conscientes de lo que realmente somos, de ir más allá. Y van a ver que soltando eso, los miedos se van a mitigar en automático y nos vamos a permitir ser más creativos. No es conveniente que estemos proyectando esos temores a futuro y sin embargo sí soltarnos y ser creativos, sí permitirnos ser, expresarnos como decíamos con el tema de los chakras, no bloquearlos. Eso nos va a permitir ser muy saludables también. Los miedos, dice que se han llegado incluso a relacionar, fíjense, con la creatividad. Qué peligroso es esto. La creatividad no tiene nada que ver con los miedos. Decía Norman Mailer, un escritor estadounidense, en una entrevista que le hicieron un poco antes de su muerte, él decía que cada uno de sus libros lo había matado un poco más. Tal vez él en su interior pues sentía que cada creación lo minaba. Es una experiencia muy personal de vida, ¿no? Pero habrá personas que cada vez que crean, sienten que renacen, sienten que tienen un motivo más de vida. En algunas empresas incluso le dan prioridad a lo que es el tema de la innovación para ser productivos y no necesariamente a escuchar nuevas ideas. Pues imagínense, congratúlense, siéntanse bendecidos de que están en una empresa en donde le apuesta a la creatividad de las personas. Y es por ello que hoy estamos aquí. Entonces, yo creo que el tema productivo es consecuencia de que ustedes se permitan ser, de que ustedes innoven, de que ustedes generen nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, los temores a un lado. ¿Y cómo es que yo puedo mover toda esta situación para erradicar los temores y realmente ser más productivo, más creativo? Pues observando. Yo digo observando, porque si yo observo en ese momento, yo puedo mover las cosas. ¿De qué manera podría yo mover algo que no veo? Algo que no hago consciente. Algo que ya me dijeron, pero que en ese momento por zona de confort, deseo que ahí permanezca. Deseo simplemente no moverlo, porque en este momento así estoy bien, no pasa nada.
Sin embargo, si yo deseo verlo y además lo hago consciente y digo, es cierto, y además tomo decisiones al respecto, entonces yo puedo mover ese temor que me bloquea y entonces en ese momento sale la creatividad. ¿Sí? ¿Qué sentimos en ese momento cuando logramos realmente algo que nos genera plenitud, que nos genera felicidad, éxito, que nos permite sentirnos recompensados? Porque también para eso hacemos las cosas y sobre todo sentimos satisfacción. ¿Cuál es nuestra perspectiva del futuro? Porque habrá quien genere una obra de arte tan reconocida que luego tenga temor de no poder superar eso que ya creó. Pero sin embargo habrá alguien que haga una creación que cada vez se permita, a través de una mejora continua creativa, ir más allá. Puede ser, o sea, van a existir un punto de vista y va a existir el otro punto de vista. Y yo creo que todos somos apasionados por algo. Esa pasión viene siendo algo, una afición vehemente, ¿no? Se habla de una pasión por algún deporte, se habla de una pasión por algún tipo de actividad, digamos, en montaña, alguna actividad en el mar. Todo eso nos puede generar una pasión y obviamente sentir una inclinación muy fuerte. Puede ser orientada hacia algo o puede ser orientada hacia alguien, hacia una persona, ¿no? A veces decimos, yo me siento apasionado por tal persona y no necesariamente por un tema también que tenga que ver con lo romántico, ¿no? A mí me apasiona ver este programa televisivo porque sale alguien que me parece un excelente actor, porque los libretos son buenísimos, porque son muy creativos, eh, porque me divierto, porque excede lo que yo esperaba. En ese momento yo me apasiono, me llego a apasionar por un concepto, incluso por algo, ¿no? Eh, a mí personalmente me apasiona esto que estoy haciendo con ustedes en este momento. Yo me siento pues agradecido, bendecido de estar hoy aquí porque sí tengo mi rol profesionista en el tema informático, como colaboro como director de operaciones en una empresa. De hecho, estoy ahorita aquí en la empresa, terminando de compartir con ustedes, retomo mi rol en la empresa y me encanta. Sin embargo, para mí, mi pasión tiene que ver con el crear materiales para, algo que yo digo, aprender compartiendo y crear compartiendo, compartir aprendiendo. Esto es porque alguna vez escuché la frase que dice, la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, cuando a mí me piden compartir algún tema con alguien, pues eso en automático me obliga a ir dentro de mí, a explorar qué es toda esa información que yo tengo, sacarla y engrandecerla a través de mayor acervo, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir teniendo más información, ser creativo al generar los materiales. A mí me gusta mucho usar imágenes que yo le llamo limpias en mis presentaciones, que cuando yo pongo textos intentar ser muy simétrico en algunas ocasiones, que repartirlos. Termino una presentación y la vuelvo a repasar y vuelvo a hacer ajustes y vuelvo a complementar, porque la verdad eso para mí es una pasión, me encanta. Yo despertaría muy temprano en la mañana encantado de sentarme a crear materiales y más materiales y compartir y seguir compartiendo y aprender como lo estamos haciendo hoy. En este caso, ¿cuál es tu pasión? ¿Tú conoces cuál es tu pasión? ¿O resulta que llegaste a un trabajo en el que pues consideras que por azares del destino estás ahí? Eh, Sería interesante conocerlo. Ya me están incluso escribiendo eh, para temas de la oficina. Bueno, yo los invito a que ustedes se hagan este tipo de preguntas, ¿sí? Estos materiales, como les decía, son suyos y las van a tener por ahí. Pero si gustan, tomen nota y se los dejo de tarea para mañana. Si yo pudiera hacer algo por el resto de mi vida, ¿qué sería lo que yo haría? ¿Permanecería haciendo lo que hago hoy o haría algo distinto? ¿Qué es eso que me encanta hacer? ¿Qué haría aún
si no fuera a cambio de dinero? Esa pregunta es bien profunda, ¿no? ¿Qué haría yo sin cobrar? Claro, a todos nos gustaría vivir de nuestros ingresos pasivos, ¿no? Vivir de nuestras rentas, de nuestros intereses, de nuestras obras de arte, regalías, y poder hacer, pues, todo el tiempo obras de beneficencia. Eso sería, pues, magnífico, ¿no? Sin embargo, pues nos toca estar en una posición en donde, pues, la economía es importante y hay que generar ingresos. Entonces, ¿qué podría hacer yo potencialmente sin cobrar? ¿Qué me hace sentir que nada más existe más que esto que me apasiona? ¿Qué actividad me hace sentir en mi medio? Es decir, como decimos, como pez en el agua. Tomen si quieren una imagen de esto, y por favor tómenlo como una tarea. Marta, María, perdóname, discúlpame, por favor. Ay, perdón que entro en la computadora y en el celular, es que está fallando el internet de mi casa y se me está acabando la batería del celular, por eso ando en las dos. Estás siendo muy creativa para permanecer con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es que hace rato quería participar de la primera parte. Muchas gracias por la información que estás dando. Realmente me generé esta actividad, este taller, porque ahorita yo estoy escuchando cómo crear abundancia con Deepak Chopra, que lo he escuchado como unas 300 veces en mi vida, cada vez que necesito como que volver al camino de la divinidad, de estar conmigo. Ahorita estoy pasando por un momento especial en mi vida porque acabo hace 6 meses de perder a mis papás. Entonces, a mi mami hace 6 y a mi papá hace 2. Entonces, me ha estado costando trabajo enfocarme en lo que yo disfruto. Y ahorita que haces las preguntas, ¿cuál es tu pasión? Y pues me da mucha risa conmigo porque digo, si pudieras hacer algo por el resto de tu vida, ¿qué sería? Cantar. ¿Qué es esto que te encanta hacer? Cantar. ¿Qué harías si no fuera a cambio de dinero? Cantar. ¿Qué me hace sentir que nada más existe? Cantar. ¿Qué actividad me hace sentir en mi medio? Cantar. Cantar. Y ahora que estoy en esta parte de la conducción, cuando busco información para transmitir, a veces me dicen, Marta María, ¿no has mandado tu tema o no has mandado esto, no has mandado? Es que lo siento, no es nada más decir, voy a cantar esto o voy a hablar de esto, sino que lo tengo que sentir porque tengo que proyectárselo a la gente y lograr que la gente diga, que yo vea que estoy impactando su vida, no solamente que no le cambie, ¿no? Porque estamos a un clic, a un clic de que la gente nos deje de ver, ¿no? Sino tener su atención, pero tener su corazón, tener su amor, tener su gusto, tenerlo con una sonrisa, tenerlo a gusto, o sea, que se sienta que esté bien. Y a mí, pues sí, me gusta. Hace un tiempo, rapidísimo les platico, llegué al municipio de Tenancingo, Estado de México, donde es el principal productor de rebozos de algodón, bla, bla, bla. Me piden que hice un curso de modelaje y querían que les enseñara a modelar a las niñas rebozos. Pero me duermo y viene la divinidad que me trae un espectáculo del que soy productora, coreógrafa, la cantante y todo, que es la evolución es un espectáculo que muestra la evolución del rebozo a través de la historia de México y de la música. Entonces acabé haciendo una actividad en la que participó 50 mujeres de Tenancingo, desde niñas hasta adultas, y ya se los presentaré en alguna ocasión, pero fue algo divino, es algo, lo que era mi pasión, que es cantar, con el ofrecerle algo y que se generen ingresos para los artesanos y que la gente se sienta orgullosa, algo que le dé identidad, pertenencia. Entonces son muchas cosas en las que se junta la divinidad, mi pasión y da un resultado. Entonces es lo que les quería compartir y como que está esto muy interesante. Muchas gracias. Híjole, excelente, muchas gracias por compartirnos. Cuando empezaste tu compartir, vi mucha emocionalidad en ti, y precisamente eso me identifico con lo que dices porque yo lo que intento en este tipo de experiencias es que nos conectemos. La verdad es que generar materiales
teóricos y ponerles de vez en cuando alguna práctica, cosas de ese tipo, sin sentido, sin algo que primero yo esté convencido como facilitador, que no sea algo que yo ya haya integrado en mi vida, la verdad se me dificultaría mucho. Para mí es mucho más simple y fluyo cuando reflexiono y digo, esto me hace mucho sentido, con esto creo que me voy a conectar con las personas que me están poniendo atención, que están compartiendo conmigo. Porque esto es en dos sentidos. Aunque yo esté hablando y les esté presentando, sé que ellos me están poniendo atención y se están conectando conmigo. Ahí es donde vibramos, y yo creo que a ti te sucede eso, ¿no? Y ahorita que lo estabas compartiendo, creo que te regresas, dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Y tú lo sientes en tu cuerpo, sientes el gran éxito que tuviste en ese momento, porque no fue solo algo para ti, no fue algo hecho desde el ego, fue algo hecho muy amorosamente para las personas con las cuales estabas en ese momento. Y eso es lo que genera realmente los resultados, incluso a nivel negocios, ¿eh? Dicen que los mejores negocios son donde todo el mundo gana. Esos negocios donde nada más gané yo, la verdad, muy difícilmente se van a volver a repetir. Pero ¿qué tal cuando yo genero bienestar para todos, en todo sentido? Porque hasta el dinero es energía, ¿no? Creo que vamos a ver cosas muy interesantes que vas a conectar con esto que estás aprendiendo de Deepak Chopra. Te digo, te conectaste al Internet del universo, ¿eh? Además del Internet, y todos ustedes, me encantaría estar viendo a todos como estoy viendo a Marta. Deseo que en algún momento se permitan mostrarse y nos conectemos un poquito más, ¿no? Sin embargo, pues llego a respetar también su individualidad si así lo deciden. Solo recuerden, como les decía al principio, todo esto es un reflejo de nuestra vida afuera. Nos permitimos ser, nos permitimos mostrarnos o nos interesa más estar detrás. Todo se vale y son elecciones y decisiones absolutamente perfectas para cada uno de nosotros. Entonces ya tienen tarea para mañana, va a ser una tarea muy productiva, muy interesante. Dice que el arte es un mundo de apasionados y creo que sí, fíjense, Picasso era un apasionado del arte, pero obviamente había motivaciones, había una razón en todo ello, ¿no? No solamente es, me apasiona esto, sino que hay algo también más allá, hay algo que empuja, hay algo que energéticamente me lleva hacia el objetivo, ¿no? Él dice que pues el amor, las mujeres, el erotismo tenía mucho que ver con su pasión por la pintura y evidentemente hay mucho de ello reflejado en lo que él nos compartía como artista, ¿no? Aquí vuelve a decir, Picasso dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. O sea, tal vez si yo estoy en camita, cómodo, tapadito, y estoy pensando en otras cosas que no tienen mucho que ver con mi propósito de vida, tal vez el universo diga, pues no es tu momento, ¿no? Hay que ser congruentes en el pensar, sentir, hacer. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy haciendo? Porque si esas tres no están en congruencia, difícilmente se van a presentar los resultados positivamente como los estamos esperando. Y vamos a profundizar mucho de eso mañana. Me interesa mucho compartirles herramientas que se lleven ustedes como un regalo de vida, como algo que digan, caray, esto me movió, esto realmente a partir de hoy hay un parteaguas y podría yo utilizar estas herramientas, ¿no? La inspiración es una disciplina, fíjense, no es algo así casual, no es algo de buena suerte, es algo que tiene que ver con nuestro trabajo diario. A veces muy placentero, ¿no? Como el caso de Agustín Lara, dice que él para inspirarse, pues se inspiraba más cuando estaba ya en la bohemia, en los bares, en la noche de desvelo, cantándole a una dama al piano. Ese era lo que a él, por ejemplo, pues le generaba la inspiración. Y sí, porque era como un empuje, ese escenario en donde él ya se encontraba, ¿no? Tal vez no era lo mismo para él estar en su casa, cuando a algunos la tranquilidad de un espacio en su casa les genera esa creatividad para componer una melodía. Pues va cambiando, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado de Alejandro Jodorowsky.
Bueno, pues este tipo es un artista, es un creador nacionalizado francés, si no nació él en Chile. Y hace tiempo yo aprendí un tema que él creó, ¿no? Llamado psicomagia. El solo término se escucha muy interesante, psicomagia. Y él lo creó principalmente para temas de sanación, para temas que tenían que ver con cosas terapéuticas a través de catarsis emocionales y todo esto, ¿no? Incluso recuerdo alguna vez en una conferencia él compartió el caso de una chica que fue violada y ella, para sanar, se permitió una noche vestirse de prostituta e ir a pararse en una esquina, fíjense, como parte de un acto de psicomagia sanador. No vamos a un juicio al respecto, ¿no? Yo creo que todo se vale al momento de crear una sanación mental y es una opción. Sin embargo, para un tema creativo, conocí la historia de Ruth Stone, de esta también poetisa. Ella comenta algo que a mí me parece netamente psicomagia. Ella dice que cuando creaba un poema, se imaginaba que el viento, hagan cuenta como una película de esas que viene el viento fuerte, ¿no? Incluso haciendo un sonido estridente, y ella escuchaba cómo el suelo temblaba a sus pies, porque venía un poema directamente hacia ella, como una flecha que la iba a atravesar. En ese trance, ella corría y permitía que ese poema la siguiera persiguiendo. Corría hasta donde ella tenía en su escritorio un lápiz y una pluma, y en ese momento, como si fuera una posesión, el poema entraba en ella y ella empezaba a escribir, ¿no? Imagínense qué acto de psicomagia tan interesante, porque ella ya, nosotros desde la PNL, desde la programación neurolingüística, estaríamos hablando de algo parecido a las anclas, ¿no? En donde yo ya me permito que a través de una sensación de viento, tal vez yo en el momento que siento un viento, me genero todo ese escenario en donde viene la creación hacia mí. Ustedes podrían inventarse 1000 cosas para sentir que precisamente esa parte creativa se acerca y cómo ustedes la reciben y la integran. Tal vez alguien diga, no, yo no quiero correr, yo quiero recibirla amorosamente, abrazarla. Pues háganlo. Es parte de esa psicomagia que ustedes podrían generar para que esa creatividad llegara a ustedes y la pudieran aterrizar, porque pues de nada serviría. Dicen que el mundo está lleno de buenas intenciones y de buenas ideas, ¿no? Pero ¿en dónde está esa parte tierra, esa parte de aterrizar las ideas, esa parte de mostrarlas a los demás y ponerlas desde el punto de vista amoroso? Ella dice que si el poema que venían no la agarraba con el lápiz y la pluma, pues el poema se iba hacia donde estaba cualquier otro poeta, ¿no? Y que cuando ella alcanzaba a agarrar ese viento del poema, si lo agarraba de la punta ya para irse, esa información le llegaba a ella incluso de atrás hacia adelante, ¿no? Es como si ella la jalara. Imagínense cuánta imaginación creativa había en esa mujer, ¿no? El mismo Tom Waits, un músico, compositor estadounidense, muy, este cuate era, pues había muchas opiniones acerca de él, ¿no? Controvertido. Él dice que alguna vez iba en su coche manejando hacia Los Ángeles y le pasó lo que le sucedía en otras ocasiones, ¿no? Escuchaba un fragmento de melodía en su mente, como esa inspiración que le llegaba, y ocasionalmente entraba en procesos mentales de pánico, sobre todo en casos como en los que no tenía él en que escribir, no tenía una grabadora a la mano. Estamos hablando de una época en la que yo no tenía un celular, no era tan cómodo traer un celular como para grabar una idea. Había retos por superar cuando de temas creativos se trataba. Y dice que incluso habló con esa parte inspiracional, con esa parte divina, esa parte creativa, en donde molesto le dijo, ¿que no ves que estoy conduciendo? ¿Te parece que puedo escribir una canción ahora? Por favor, preséntate en otro momento, en un momento en donde yo pueda realmente recibirte, tomar nota, o si no, pues ve y molesta a otro, ¿no? Ya no me estés molestando a mí. Imagínense todo este tipo de psicomagias y de actos creativos que podemos hacer, sobre todo para que esa creatividad y esa invención venga a nosotros, ¿no?
El propósito, un tema bien importante, el propósito de vida. Vamos a enfocarnos en esta parte para encontrar nuestro propósito. Por lo que te pagan, por lo regular tiene que ver con tu profesión y tu vocación. Lo que el mundo necesita, que tiene que ver con tu misión y tu vocación. Lo que realmente amas hacer, aquí es donde está la pasión y la misión. Y en lo que realmente eres muy bueno, lo que te consideras buenísimo, ahí está la pasión y la profesión. Imagínense centrarnos aquí en medio en el propósito. Es decir, hago lo que amo, hago lo que el mundo necesita, lo que yo considero que necesita, hago por lo que me pagan, me incentivan bastante bien, y además hago en lo que soy muy bueno. Entonces, lo hago con pasión, cumplo mi misión, me dedico a la profesión que deseo y cumplo con la vocación también. Entonces, imagínense qué padre es todo esto. Tony Hsieh, dice, el propósito de vida tiene que ver con el placer y la pasión. Y se requiere como quiera un esfuerzo diario, ¿no? Tiene que ver mucho con el propósito de nuestra existencia y es la razón del ser. Eso es bien importante que no perdamos esa parte. El propósito de vida es la razón del ser. Yo les voy a compartir dentro de estos materiales para que ustedes lo realicen con tiempo el test que llamamos Purpose in Life Test, que es el PIL. Tiene 4, digamos, sustentos, que es la percepción del sentido, la experiencia del sentido, metas y tareas, y la parte que tiene que ver con el destino y la libertad. Bueno, pues se forma, creo que son alrededor de 20 preguntas. Aquí, a lo mejor ustedes ya alguna vez lo han hecho, pero se trata de que pongan 1 cuando están completamente aburridos o 7 si están en el otro extremo, ¿no? Igual si quieren tomar fotografías, si lo quieren ir avanzando, con todo gusto. Pero este tipo de test se los voy a compartir para que lo tengan. Aquí está del ítem 8 al 13, del 14 al 18, que igual, o sea, se va a poner 1 o 7, de acuerdo a qué es lo que me haga más sentido, entre el 1 y el 7, y finalmente hasta el 20. Y aquí vamos a hacer la evaluación. Si tenemos menos de 90, si estamos entre 90 y 105, o si tenemos más de 105, ¿no? En este punto estamos muy ciertos de nuestro sentido de vida, y abajo del 90, pues es cuestión de trabajar. Habría que trabajar en encontrar ese sentido de vida, ¿no? El talento que está muy relacionado con todo esto. El talento tiene que ver con la capacidad intelectual y las aptitudes. Se dice que, bueno, pues una persona puede llegar a tener talento para la música, ¿no? Puede llegar a tener talento para un deporte. Evidentemente tiene que ver mucho con la aptitud, pero también, pues, si yo estudio y me, digamos, aprendo de los demás, pues esto puede potenciar mucho, ¿no? Me acuerdo cuando la música, pues se generaba a través de instrumentos, las composiciones eran al piano, eran a la guitarra, etcétera, ¿no? Ahora existen los sintetizadores, entonces, pues hay una nueva forma de ser talentosos. Podemos utilizar la tecnología para ser más creativos, por ejemplo, más innovadores, sin dejarlo de lado, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, un tipo como Alex Sintek, que para mí me gusta mucho lo que hace, lo que crea, pero sin embargo estoy cierto que parte lo habrá compuesto a través de un instrumento, solamente, como le llaman, un plug desconectado, y tal vez haya composiciones que haya hecho a través de los teclados y sintetizadores, ¿no? Entonces, todo al final lo ha llevado al éxito a través de este talento, ¿no? ¿Ustedes qué talento tienen? ¿Tú qué talento tienes? Igual, llévense de tarea estas preguntas. ¿Sobre qué acciones recibes elogios de los demás? ¿Qué actividades te hacen disfrutar? ¿Qué haces para conectar contigo misma, contigo mismo? ¿Con qué crees que puedes aportar en mayor medida a otras personas? ¿Qué actividades realizas con las que pierdes la noción del tiempo? Bueno, todo esto contéstenlo y dense cuenta que ustedes van a tener, no solamente existen estos talentos que tenemos aquí abajo, existen muchos otros talentos. Bueno, pues vamos a descubrirlo.
Mucho de lo que hacemos, la motivación tiene que ver con placer o dolor. Aunque parezca increíble, cualquiera pensaría que todo lo hacemos por un tema de placer. Ocasionalmente, pues también actuamos a dolor. Y hay situaciones que nos mueven hacia allá, ¿no? A veces dicen, es que esta persona es masoquista. Bueno, pues todo se vale, es una parte del aprendizaje. Y si eligió aprender a dolor, pues es respetable, ¿no? Sin embargo, qué lindo sería que todos actuáramos a placer, aprendiéramos a placer, creáramos a placer, innováramos a placer, ¿no? Por eso es ideal conocer las leyes, el conocimiento de las leyes no exime de responsabilidades, acuérdense. Lo importante que es el que seamos creativos humanamente. Se vale utilizar las tecnologías, se vale utilizar las herramientas. Sin embargo, fíjense este caso. La Oficina de Patentes de Europa rechazó la solicitud para registrar un contenedor de comida. No se debió a que la invención no era novedosa ni útil, sino porque había sido creada por la inteligencia artificial. Entonces, qué valioso es el que tomen en cuenta nuestra creatividad humana, nuestra parte esencial, eso que hemos estado practicando, nuestra razón de ser, nuestra inspiración, etcétera, ¿no? Claro, se vale utilizar herramientas adicionales y para eso se han creado y para eso existen, ¿no? Pero la parte humana es básica. Existe la creatividad y el ingenio. Fíjense, aquí es bien importante. Muchos de estos conceptos a veces los confundimos. Alguien podrá tener ingenio para resolver acertijos, ¿no? No necesariamente se es creativo e ingenioso al mismo tiempo, porque la creatividad tiene que ver con un proceso imaginario, ¿sí? Y lo que es el ingenio tiene más que ver con aquello de la forma creativa en que aterrizamos las cosas y se generan. Es, como dice la innovación, llega a ser un proceso productivo. La creatividad puede quedarse en algo, en un concepto, en un proceso. Sin embargo, la parte innovativa y la parte ingeniosa es cuando nos permitimos aterrizar las cosas. Y un ejemplo que les puedo dar es acerca del profesor Franz de Copenhague. Es unas historietas que se generaban, es como un personaje aparentemente ficticio, que había muchos inventos, muchas creaciones, pero eran creativas, pero no eran de ingenio, porque estas creaciones no eran para aterrizarse, no eran para utilizarse, ¿no? Sino solamente eran para que nos sorprendiéramos de la creatividad que podía existir, ¿no? Como aquel doctor Chunga que teníamos aquí en México a través de Andrés Bustamante, ¿no? ¿Qué despierta tu creatividad? Pues pregúntenselo. ¿Qué despierta tu creatividad? Háganse todas estas preguntas que nos hemos estado haciendo. Por favor, llévenselas de tarea, porque mañana vamos a potenciar todo esto a través de más herramientas que tienen que ver ahora sí con el aterrizar las cosas. Todo esto ha sido un tema de formar bases, pero mañana les voy a compartir regalos que les van a hacer mucho sentido y nos va a permitir aterrizar una serie de cosas. Pues son 10:54, nos quedan por ahí 5 o 6 minutos. Si alguien quiere compartir, si alguien tiene una duda, por favor, siéntase con la confianza de que aprovechemos este tiempo de la mejor manera. Anímense, sean creativos. Alguna experiencia que hayan tenido que nos enriquezca. Acuérdense que ustedes son los expertos ahí. Jorge, ¿por ahí quieres compartir algo? Y hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Antes que nada, muchas gracias por esta charla, por estos momentos que en lo personal me parecen muy importantes, sobre todo desde el punto de vista individual, ¿no? A nosotros, yo llevo 25 años en el sistema y hemos tenido infinidad de cursos de creatividad, de procesos, de escenografía, de producción, etcétera, etcétera, que cuando de repente los queremos llevar a cabo o los queremos poner en práctica, nos topamos con muchos peros, ¿no? Pero sí, con muchas barreras incluso.
Pero esta charla me parece muy interesante porque está, o sea, lo que comentaba, me aventé toda la charla, no creas que no. Gracias, te Es agradezco verdad. mucho. Gracias. Esta parte individual en la que cada uno se lleva su propio mensaje, eso es creo que es lo más importante y lo más destacado. Porque bien decías tú, esta charla que tú nos estás dando, nosotros la traíamos con nosotros mismos al doble o al triple, ¿no? Sí, yo de repente me di cuenta de esto, o he visto este otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este curso o esta charla, en este momento, no sé cómo vayan a ir las demás, me parece muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? Me voy muy satisfecho de este tipo de situaciones. No es el curso que nos dice, tienen que hacer esto por esto para que den este resultado, o las cosas tienen que ser así y asado para tener este otro resultado, ¿no? Es una interpretación de cada quien y que podemos incluso nosotros explotar, ¿no? Este proceso creativo, estas formas, para que podamos generar ideas, ¿no? A final de cuentas creo que ese es el objetivo de esto. Y justo con eso de generar las ideas, pues, como decías tú también, no hay ideas malas, simplemente son diferentes puntos de vista. Lo que para uno es una idea buena, para otro tal vez no lo sea, ¿no? Incluso, sí, de repente insisto, te topas con cosas o con situaciones o con personas que, que no valoran, ¿no? O que no, como que no les hace gracia tus ideas, y eso, lejos de provocar una fluidez, siempre, siempre ponen obstáculos en el camino. Entonces, las ideas pues son eso, ¿no? Ideas, cada quien tiene las suyas, y creo que, y lo importante es exponerlas, ¿no? Eso es lo importante en Exacto, este sentido, exacto. ¿no? El éxito, comentabas también las cosas del éxito. Guillermo del Toro decía que, o bueno, lo escuché en algún momento en alguna charla, que es un instrumento de tortura. El éxito, ¿qué otra decía? Bueno, son fichas que te ponen para, para creer que estás haciendo bien las cosas, cuando podemos hacer las cosas de mil maneras, ¿no? Entonces, el chiste aquí es hacer lo que te gusta hacer de la forma que puedas hacer. Entonces, eso creo que también es importante. El miedo, manejabas lo del miedo. Aquí yo sí tengo un punto de vista que quisiera compartir, porque lejos del miedo es las energías negativas. Manejabas mucho esta cuestión de chakras y estas situaciones. Creo que las energías negativas son causa de muchos miedos, y sobre todo en estos procesos creativos, porque de repente, como digo, topas con situaciones que lejos de aportarte, ¿no? Te empantanan un poco esas situaciones, y entonces ya no te atreves a hacer las cosas, y te quedas callado y no participas, y mejor que fluya y nos vamos de muertito todos, ¿no? Entonces creo que ese miedo es eso, es el resultado de energías negativas, ¿no? Que no permitan que fluya la energía como tal. Y creo que por último, esta cuestión de la disciplina. Yo ahorita no me conectaba porque estaba entrenando. Yo soy una persona muy disciplinado, pero a la par sí creo que tengo esa parte de poner atención. Pero creo que esa parte de la disciplina tiene mucho que ver con el proceso creativo, con la generación de ideas, con tus límites, llevarlos a otro extremo. Creo que tiene que ver mucho eso, y no sé si yo quiero pensar que las personas creativas tenemos esa parte de disciplina, ¿no? No me gustaría pensar que no lo somos. Y por último, me gustaría mucho el tema que se abordara este tipo de charla, pues, de tema, el proceso creativo versus burocracia, que es al regreso al punto inicial, ¿no? ¿Dónde nos topamos? ¿Cómo ser creativos para que no nos topemos con paredes muchas de las veces, ¿no? Y bueno, creo que esa es parte del resumen y de la... Muchas gracias, Jorge. Muy valiosos comentarios. Ahorita me encantaría comentar contigo al respecto de esto. Sin embargo, ya son las 11 y Sí.
vamos a dar espacio para terminar la sesión, cumplir con los tiempos, pero mañana nos vamos a permitir profundizar en esto que comentas. Te agradezco mucho tus aportaciones. Gracias a todos y si podemos ir cerrando. Creo que por ahí estás, Moni. Sí, aquí estoy. Perdón. Aquí te están agradeciendo en el chat. Y Jorge, no te preocupes, mañana le recordamos a Roberto para que profundice en el tema. ¿Ok? Gusto. Espero que mañana, ¿cómo se llama? Pues estén todos otra vez. Parece un tema muy interesante, la verdad. Muchas gracias a todos. Robert, muchas